Muy buenos días, mis hermanos amados, alumnos, un gusto cordial, una cordial bienvenida en este día domingo nuevamente para estar en comunión con Dios Padre y poder estudiar ya una tercera parte del estudio que estábamos estudiando. Cítese en el libro de Hebreos, capítulo 12. Quiero darle toda la gloria y el honor, la exaltación y la majestad a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en este tiempo, vasos de barro solamente, instrumento en las manos del Señor. Estamos estudiando la carta de Hebreos capítulo 12 y fíjese que ya este es como el tercer episodio que vamos a tener sobre esta carta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Seguid en la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahí está, cierto, la lectura bíblica, libro de Hebreos capítulo 12, versos del 14 al 16. Porque ya sabéis, verso 17, que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Seguid la paz con todo. ¿Sabe lo que Esaú y Jacob? Había una bendición que a ambos desconocían. Y fíjese que ellos desconocían una bendición tremendamente poderosa. Era que la simiente que fuera bendecido se cumpliría la promesa de Abraham de multiplicar la descendencia y que de la simiente del que fuera bendecido nacería un personaje llamado David. Y que de la simiente que fuere bendecido nacería otro personaje que cambiaría, fíjese, cambiaría la historia del infinito y la eternidad. Jesús el Señor. Eso también lo perdió Esaú. Verso 32 del libro de Génesis capítulo 25. La clase pasada estábamos analizando quién es Esaú. Y bien, Génesis capítulo 25, versos 29 al 34, Esaú. Dice la Escritura, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Él despreció la bendición. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Y sabe que ese juramento era legal. En esa época se consideraba oficial. Legalmente Esaú vendió su primogenitura. Aunque Jacob robó, y es verdad que Jacob suplantó a Esaú, pero realmente Esaú se la había dado en base a un juramento. Pero a Esaú no le importó. Registrando Génesis capítulo 25, el verso 34, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue así. Menospreció Esaú la primogenitura. Es lo que dice el libro de Hebreos, menospreciar.
que habla de raíz de amargura, menospreciar la bendición. Y sabe que en el capítulo 27 de Génesis dice la Biblia que Jacob, con ayuda de su madre, suplanta a Esaú. Isaac estaba a punto de morir, dice la Escritura. Llamó a Esaú y le dijo: hijo, tú eres mi primogénito, voy a bendecirte. Ve y caza un animal y hazme el guisado favorito. Pero Rebeca estaba escuchando. Rebeca escuchó toda esa conversación. Rebeca mira que se fue Esaú a cazar el animal para ser guisado. Le dice a Jacob: anda, trae uno de los animales que tenemos en casa, en el corral, y yo cocinaré el guisado, yo sé cómo le gusta a tu padre. Pero Jacob exclama: pero mamá, yo soy lampiño. Y dice la Biblia que se disfrazó como Esaú. Y Jacob recibe la bendición. Esaú perdió aquello que había despreciado. Se llenó de amargura. Pasó su vida despreciando su primogenitura, pero cuando la perdió, ahí sí lloró. Trató de encontrar solución, pero era demasiado tarde. Se llenó de amargura y empieza a tener ciertas actitudes como posiblemente, esto es una especulación, vengarse de su hermano o bien para competir con su hermano. La amargura era evidente en Esaú. La amargura era tan evidente, fíjese, grande contra sus padres, pero igual a su hermano. Era aún mayor y empezó a perseguir a su hermano. Pero luego comienza a competir con su hermano, dice la Biblia. La bendición robada por parte de Jacob. Génesis capítulo 28, versos del 6 al 9. Para ese entonces, fíjese que Esaú ya tenía varias esposas, registra la Biblia. Y estas esposas eran cananeas. Ahí se da cuenta que a su papá o a su padre le molestaba que sus hijos se casasen con mujeres cananeas. No le importaba cómo se sintiera su padre. Esaú solamente quería la bendición, pero no le importaba a su padre. Esa era la actitud de Esaú. Y se fue Esaú, dice la Biblia, Génesis capítulo 28, verso 9, se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer, dice la Biblia, a Mahatal, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Esaú esto hace según su mente. Él dice: a mi padre le molestan las cananeas, pero no me importa lo que dice mi padre, pero sí me importa su bendición. En su mente posiblemente Esaú, tengo la esperanza, antes que el padre muera, algo puede pasar, algo puede suceder para revertir el hecho de que la bendición fue de Jacob y poder él recibir algo. Mi hermano fue a buscar mujeres, pensó Esaú, mi hermano fue a buscar mujeres que no son cananeas. Y Esaú dice para sí mismo: yo iré a buscar mujer descendiente de Abraham. Dice la Biblia, y se fue a buscar una descendiente de Ismael. Abraham era padre de Ismael. Se casa con una descendiente de Ismael. Pero, ¿saben quién, según los eruditos, dicen esta palabra ellos, que él le hizo como una especie de bullying?
a Isaac cuando eran pequeños, Ismael. Ya eran gritos de desesperación en competir con su hermano y de tratar de agradar a su padre. Esa es la desubicación más grande y la consecuencia trae raíz de amargura. Un ejemplo bíblico tenemos cuando el pueblo de Israel cruza del Mar Rojo. Dicen, somos libres. ¿Recuerdan ellos que Dios echó a la mar los carros del faraón que nos perseguían? Comenta, cierto, Israel, pero ahora no tenemos agua para beber. Dice la Biblia, llegan a una región donde había agua, pero esas aguas eran amargas. Y llamaron el lugar de esa región Mara. Éxodo capítulo 15, versos 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara. Dios le dio instrucción. Dios es tan lleno de amor y de misericordia que Dios les da instrucción de arrancar un arbusto, tirarlo a las aguas amargas, y Dios transforma las aguas amargas en aguas dulces, dice la Biblia. Y esa es una profecía de lo que Jesucristo vendría a ser. El arbusto representa la cruz, el madero de la cruz, que podría venir a transformar la amargura en dulzura. Algunos expertos especulan de por qué las aguas eran amargas. Era porque tenían plantas de ajenjo alrededor. Y es una planta que se usa para simplificar la amargura. Esas raíces, al llegar con el agua, las convierten en aguas amargas. Amargura, Mara. La historia de Ruth, ¿qué ejemplo? Vemos a Ruth con su suegra Noemí, dice la Biblia. Noemí había perdido su esposo, había muerto también, murieron sus 2 hijos. Prácticamente Noemí se quedó sola, sin familiar sanguíneo, solamente con 2 nueras. Y quien la acompañó, registra la Biblia, fue Ruth, una moabita que se había casado con uno de sus hijos. Y cuando Noemí regresa a Belén, la gente que conocía a Noemí exclaman y todos dicen, ¿esa no es Noemí? Y Noemí regresa a Belén. Lo registra el libro de Ruth, capítulo 1, verso 20. Pero Noemí expresa, ella responde, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Ciertamente grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. ¿Sabe? Generalmente esa es la tendencia de los seres humanos, culpar a Dios de nuestras amarguras, de nuestras desgracias. Cuando sucede algo y es consecuencia de un error nuestro, culpamos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué viene la muerte al esposo de Noemí y sus hijos? ¿Sabe? Por una mala decisión de la cabeza del hogar, esposo. Su esposo se llamaba Elimelec. Tomó mala decisión, irse de la tierra de Dios, de Belén, a la tierra de los enemigos, de los hijos de Dios, Moab. Y al estar entre los moabitas, murieron. Pero luego, por un error que no había sido de Dios, ¿sabe? Noemí se toma y dice, esto me lo hizo Dios. Y ¿sabe? Esa es la típica actitud de todos nosotros. Sufrimos consecuencias de nuestras
malas decisiones, sufrimos consecuencias de nuestros errores, de nuestro pecado y culpamos a Dios, porque Satanás corrompe pensamientos para destruir relaciones. Y te dice, eso te lo hizo Dios. Veamos un ejemplo. Pedro, cuando habla con Simón el mago, dice en el libro de Hechos capítulo 8, verso 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Sabe? El ajenjo es una planta que representa amargura. La hiel es otra, y estas van juntas en la Biblia. Hiel de amargura, hiel representa amargura y altamente venenosa. Esta lo que hace, la amargura, nos aprisiona, nos mete en una prisión. Hay una buena noticia. Hay una buena noticia desde el principio y hasta los últimos tiempos. Hay una excelente noticia. Jesús vino como Dios, ungido con el Espíritu Santo, a dar libertad a los cautivos. El apóstol Pablo dice que no hay justo ni aún uno. Las características de los hombres y mujeres como pecadores, Romanos capítulo 3, verso 14. Su boca está llena de maldición y de amargura, porque de la abundancia del corazón, dice la palabra, habla la boca. Y sabe que si el corazón tiene raíz de amargura, lo que tira es veneno y amargura por esa boca. Como punto número 4, vemos también que la raíz de amargura destruye. Ese es el objetivo del diablo, robar, matar y destruir. Hebreos capítulo 12, versos 16 y 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Profano. ¿Sabe qué significa profano? Es una persona mundana, guiada por sus deseos. En el caso de Esaú, vivía en base a sus deseos. Él sintió el deseo y tengo hambre, exclamó. Dame el guiso. Y Jacob aprovecha la oportunidad, dame tu primogenitura. Esaú posiblemente, no me importa mi primogenitura. Tengo hambre, dame de ese guiso rojo. Esaú exclama, tengo hambre, dame el guiso. Su hermano, dame tu primogenitura. A Esaú lo guiaban sus deseos. No sea, dice la Escritura, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Sabe que desechar una bendición eterna a cambio de un placer momentáneo? Un placer momentáneo que hacer perder toda una vida. Un placer momentáneo que me hace perder posiblemente familias, matrimonios, amistades. Vamos a quedar la próxima clase, vamos a quedar en este punto, donde dice que por un placer momentáneo se puede perder todo, por un placer momentáneo daña, que lastima, por un placer momentáneo destruye totalmente todo. Una raíz de amargura, de creer que Dios me puede dar algo que ha decidido no dármelo, entonces me lo busco por mis propios esfuerzos. Mientras tanto, próxima clase,
Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie, así dice, nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mientras tanto, Dios le bendice.